Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa León XIV bendice motocicleta de los Jesus Bikers, que será subastada para ayudar a los niños en Madagascar. El Santo Padre reza por las 1000 víctimas sepultadas tras un deslizamiento de tierra en Sudán. Y afirma, la clave de la evangelización es dar testimonio del encuentro personal con Cristo. León XIV invita a liberarse de la competencia para que Jesús tome la palabra y nos eduque en la humildad. Y pide acoger a los pobres y denuncia su dramático aislamiento social. Mexicana lanza Todo o Nada, alegre canción en honor a la hermana Claret Croquet. La diócesis de Saltillo recolecta Biblias para regalarlas en las cárceles. Obispo emérito de Saltillo genera polémica al concelebrar misa con una ministra anglicana. Y por último, le diremos que beato franciscano tiene su cuerpo incorrupto en México y espera por su canonización. Estas y muchas más noticias aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano, servicios informativos de Ver y Creer. Bienvenidos sea una transmisión más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. En las voces informativas tenemos el gusto de saludarlo hoy, Marisa O'Farrill y Ana Guadalupe Silvestre. En los controles operativos está Mike Mejía, quienes juntos les damos la bienvenida a este noticiero. ¿Cómo estás, Marisa? Bien, mira, ya qué rápido, ya es septiembre, no lo puedo creer. Ya esta semana ya es 15, pozole, quesadillas, tinga, qué delicia. Todo rico, todo muy rico. Ay, chiles en nogada. Y muchas celebraciones también. Pero hay que tener mucho cuidado. Sí, por favor, si toman, no manejen. Bueno, vamos a empezar con lo más importante de esta semana, Marisa. Sí, empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a las noticias. Un grupo de motociclistas vestidos de negro rugió el miércoles en la Plaza de San Pedro para presentar al Papa León XIV una motocicleta crucier personalizada destinada a obras de caridad. El pontífice se reunió con los miembros del club cristiano Jesus Biker al final de la audiencia general en el Vaticano este pasado 3 de septiembre. El club llegó a Roma en peregrinación por el Jubileo de la Esperanza tras un recorrido de 3 días de Schaffhausen, Alemania. El Papa bendijo y firmó la BMW R18 blanca antes de sentarse brevemente en el asiento mientras los motociclistas lo aplaudían. La isla de Tarsin, situada al oeste de Sudán, fue completamente arrasada por un desplazamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias. Al menos 1000 personas murieron sepultadas y aún hay personas desaparecidas. En medio de la tercera guerra civil en la historia del país, el grupo rebelde Movimiento de Liberación de Sudán informó sobre esta devastadora tragedia, ocurrida el pasado domingo. En un telegrama de condolencias dirigida a Monseñor Yunan Tombe Trike Gugu Andali, obispo de El Obeid, y firmado por el cardenal Pietro Parolin, el Papa León XIV expresó su profunda tristeza al conocer lo ocurrido en esta aldea de la región central de Darfur.
El Papa León XIV afirmó que la clave de toda escuela de evangelización radica en ofrecer el testimonio del encuentro pastoral con Cristo. Lo dijo durante una audiencia privada con miembros de la Escuela de Evangelización San Andrés, originaria de México. Procedentes de distintos países, estos evangelizadores llegaron a Roma con motivo del Jubileo de la Esperanza, acompañados por su fundador, el director llamado Pepe Prado Flores, y al arzobispo de Quebec, el cardenal Jacques-Cyprien Lacroix. En el rezo del Ángelus de este domingo, León XIV meditó sobre el Evangelio de San Lucas y exhortó a los fieles a liberarse de la vanidad y la competencia, para dejar que Cristo sea quien eduque en la humildad y en la libertad. El pontífice advirtió que también en nuestro tiempo se repite lo que Jesús observó en casa de los fariseos. Él se había percatado de una carrera por ocupar los primeros lugares. Esto sucede también hoy, no tanto en la familia, sino en las ocasiones en que importa hacerse notar. Entonces, el estar juntos se transforma en una competición, afirmó. El Papa expresó sus condolencias por los más de 800 muertos que dejó el terremoto que sacudió el este de Afganistán la noche del domingo pasado, con una magnitud de 6 en la escala de Richter, causando además una destrucción generalizada. Según las autoridades locales, más de 800 personas han fallecido y 1.500 resultaron heridas, especialmente en los distritos de Nurgal, Sakai, Ghazapur, Darapech, Chapidara. En el telegrama firmado por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, se manifiesta que el pontífice encomienda a todos los afectados por este desastre a la providencia del Todopoderoso. El Santo Padre instó a las sociedades a acoger a las personas pobres, al tiempo que denunció el dramático aislamiento que sufren en muchas ocasiones. En una audiencia con algunos miembros de la obra San Francisco para los Pobres, una asociación católica fundada en 1959 por los frailes capuchinos, reivindicó la actitud de mirar a los ojos, de dar la mano, de inclinarse ante las personas necesitadas que promueve el Papa Francisco durante su pontificado. Por ello, León XIV instó a cultivar en nuestros entornos un clima familiar y la que nos ayuda a superar la soledad del yo a través de la luminosa comunión del nosotros. León XIV pidió a los católicos de todo el mundo que recen en este mes de septiembre para que, inspirados por San Francisco, experimentemos nuestra interdependencia con todas las criaturas amadas por Dios y dignas de amor y respeto. Esta propuesta forma parte de las peticiones que confía mensualmente a su red mundial de oración como expresión de sus principales inquietudes por la humanidad y por la misión de la Iglesia. El Papa León XIV abrirá oficialmente el nuevo año pastoral de la Diócesis de Roma junto a la Asamblea Diocesana el viernes 19 de septiembre en la Basílica de San Juan de Letrán. Como obispo de Roma, el Papa León XIV celebrará a las 18 hora local la liturgia de la palabra y a continuación entregará las líneas pastorales, aquellas orientaciones que deben marcar el rumbo de la acción evangelizadora de la diócesis durante todo el año. El Papa León XIV se trasladó el pasado lunes de esta semana a la Basílica de San Agustín en Roma, situada en el corazón de la ciudad, para celebrar la misa de apertura del 188 capítulo general de la Orden de San Agustín. En su primera visita oficial, tras ser elegido papa en esta iglesia, símbolo de la Orden de San Agustín en la Ciudad Eterna, el Santo Padre fue recibido por sus hermanos agustinos y por el rector de la basílica, el padre Pascale Cormio.
Tras exhortar a los agustinos a cultivar un clima de escucha de Dios y de los demás, evocó las palabras de San Agustín para recordarles que juntos son miembros del cuerpo de Cristo que habla todas las lenguas. Pietro Orlandi, hermano de la desaparecida Emanuela Orlandi, solicitó a la Santa Sede dedicar una jornada del Año Santo a las personas desaparecidas y a sus familias. La petición fue presentada el pasado mes de enero a través de su abogada Laura Esgueró, en una carta enviada al sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor Edgar Peña Parra. En declaraciones a la agencia informativa Así Prensa, Pietro Orlandi afirmó que la respuesta de la Santa Sede no era lo que habíamos pedido. Subrayó que el jubileo de la consolación no es lo mismo. La consolación solo la podremos tener nosotros y todas las familias de desaparecidos cuando tengamos verdad y justicia. El Papa León XIV inauguró un ambicioso proyecto de formación en ecología integral y experimentación en sostenibilidad ambiental, enclavado en los maravillosos jardines de las villas pontificias de Castel Gandolfo. Allí en el Vaticano se producirá un vino que se llamará Laudato Si y cuya vendimia se espera para dentro de 2 años. El ambicioso Centro de Alta Formación Borgo Laudato Si busca convertirse en el epicentro mundial de los principios de la encíclica con más repercusión del Papa Francisco, de la que tomó su nombre, según explicó el subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Fabio Baggio, uno de los principales artífices. Y hasta aquí el resumen informativo de la Semana del Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Ahora empecemos a profundizar un poco más sobre el tema que tendremos el día de hoy en la entrevista, que es la ley de Dios contra las leyes humanas. Antes de entrar a la entrevista, vamos a escuchar qué es la ley antigua en voz de nuestro compañero Eduardo Acosta. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que Dios, nuestro Creador y Redentor, eligió a Israel como su pueblo y le reveló su ley, preparando así la venida de Cristo. La ley de Moisés contiene muchas verdades naturalmente accesibles a la razón. Estas están declaradas y autentificadas en el interior de la alianza de la salvación. La ley antigua es el primer estado de la ley revelada. Sus prescripciones morales están resumidas en los 10 mandamientos. Los preceptos del Decálogo establecen los fundamentos de la vocación del hombre, formado a imagen de Dios. Prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo y prescriben lo que le es esencial. El Decálogo es una luz ofrecida a la conciencia de todo hombre para manifestarle la llamada y los caminos de Dios y para protegerle contra el mal. Según la tradición cristiana, la ley santa, espiritual y buena es todavía imperfecta. Como un pedagogo muestra lo que es preciso hacer, pero no da de suyo la fuerza, la gracia del Espíritu para cumplirlo. A causa del pecado, que ella no puede quitar, no deja de ser una ley de servidumbre. Según San Pablo, tiene por función principal denunciar y manifestar el pecado que forma una ley de concupiscencia en el corazón del hombre. No obstante, la ley constituye la primera etapa en el camino del reino. Prepara y dispone al pueblo elegido y a cada cristiano a la conversión y a la fe en el Dios Salvador. Proporciona una enseñanza que subsiste para siempre, como la palabra de Dios. La ley antigua es una preparación para el Evangelio. La ley es profecía y pedagogía de las realidades venideras, dice San Ireneo. Profetiza y presagia la obra de liberación del pecado que se realizará con Cristo. Suministra al Nuevo Testamento las imágenes, los tipos, los símbolos para expresar la vida según el Espíritu. La ley se completa mediante la enseñanza de los libros sapienciales y de los profetas, que la orientan hacia la nueva alianza y el reino de los cielos. San Agustín enseña que Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no leían en sus corazones. Ahora vamos a hacer un corte comercial, pero no se vaya, porque cuando regresemos hablaremos de la ley de Dios contra las leyes humanas. Queremos conocer su opinión.
Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya está aquí Roberto Farril, el padre Rogelio Ayala y Joel Salinas. Nos van a hablar sobre la ley de Dios y las leyes humanas. Bienvenido, maestro Salinas. Gracias, Roberto, por la invitación. Gracias. Y recibo también con afecto, pues para revisar también la parte religiosa o la parte teológica o ese derecho que norma la vida de la Iglesia y es el Código de Derecho Canónico, al padre Rogelio Ayala Partida, quien pues cuenta con un doctorado en Derecho Canónico por la Universidad Católica de América con sede en Washington y quien es profesor de la Universidad Pontificia de México. Bienvenido, padre Rogelio. Muchísimas gracias, don Roberto. Gracias. Aquí estamos, a la orden. ¿Es el decálogo, maestro Salinas? ¿Son los 10 mandamientos? ¿Esa es la ley de Dios? La ley de Dios es toda la palabra escrita, todos los seguimientos a la palabra. Y la ley de Dios ha alimentado también a la ley humana. De ahí ha abrevado también mucho conocimiento la ley humana. ¿No dejamos de ser criaturas de Él? Somos seres humanos y como tal tenemos la naturaleza humana y por tanto también no dejamos ser hijos de Dios. Así es. ¿Es una confrontación, padre Rogelio? ¿Se confrontan las leyes de los hombres con la ley de Dios o es una secuencia? ¿Se complementan? Las leyes de los hombres y la ley de Dios no tienen por naturaleza que estar confrontadas de ninguna manera. Porque para comenzar hemos de decir que la ley divina que está plasmada en el corazón del hombre, en su naturaleza, y que no solamente está presente en el hombre, sino en toda la creación, en todas las criaturas, que es lo que llamamos la ley natural, el derecho natural, pues es coherente, es adecuado a la psicología humana, al pensamiento humano, al corazón humano. Entonces esa ley eterna que se plasma en la ley natural da pie y da origen también a las leyes de los hombres, porque el hombre legisla a partir de sus costumbres, pone por escrito las leyes que desarrolla, pero son coherentes también con la ley divina, salvo que alguna sociedad o alguna legislación o algunos hombres en circunstancias particulares desarrollen leyes que vayan contrarias a la ley de Dios, pero eso sería más bien la excepción, no debe ser la regla. Las vemos similares. Dice el decálogo, no matarás, y bueno, pues es un delito el homicidio. No robarás, y es un delito el robo. Y así, sucesivamente, ¿no? Digamos que en esa ley de Dios encontramos un código de conducta, un código moral, y en la sociedad también. Así es, las leyes humanas están alimentadas no solo por códigos de conducta, por leyes morales, por costumbres, pero sí también por leyes religiosas. Hay una fuerte aportación de la construcción jurídica actual de todo lo que ha complementado. Y tan es así que nuestro sistema jurídico proviene de la tradición la traída del sistema jurídico romano. Nosotros provenimos de un sistema romano germánico y por eso nuestro actual sistema jurídico está lleno de todos estos elementos. ¿Nos puede poner un ejemplo? Sí, por ejemplo, la codificación. La manera de nuestro sistema jurídico está a la misma usanza y a la misma construcción que se hizo el derecho romano. El derecho romano con la codificación es parte importante y parte elemental de nuestro propio sistema jurídico contemporáneo. De esto entonces somos herederos. Somos herederos de un sistema romano-germánico y que nos es traído a nuestro país y por tanto hemos ido construyendo nuestra realidad jurídica desde todos estos principios que rigieron durante la época del Sacro Imperio Romano Germánico. Parece ser que actualmente hay desórdenes morales, parece ser que hay inconformidad por propuestas de algunos legisladores en la sociedad, en un pueblo creyente, y entonces
parece que hoy sí hay una cierta confrontación. ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo, la despenalización del aborto. Por ejemplo, el matrimonio entre personas de un mismo sexo. O sea, eso para un creyente es una aberración. Tenemos que entender primeramente que las costumbres siempre dan origen a las leyes, pero costumbre no se entiende como la práctica de personas particulares sobre aspectos pequeños de la vida, sino las grandes formas de hacer la vida humana en las sociedades. Entonces, así por ejemplo, el matrimonio, las formas celebrativas, las fiestas, el orden de los procesos, las formas como la humanidad ha desarrollado la forma de hacer las cosas, dio origen a las leyes. Entonces, por ejemplo, el matrimonio, si entendemos desde su etimología, matris, madre, monus, oficio, que sería el cuidado de la madre de tus hijos, ¿no? Pero que se institucionaliza, que se protege por la vida social. Entonces, si se entiende eso, pues vamos a dejar fuera formas que no correspondan a la verdad de la costumbre inmemorial de los pueblos, pero que también está plasmada en la ley de Dios. ¿A la ley de Dios también, desde la visión de la teología, se le llama ley natural? Hay una idea exactamente dentro de toda la construcción de ley del derecho natural. Y el derecho natural también proviene desde la construcción de la ley de Dios. Por tanto, la ley natural también alimenta a la ley humana, a la ley positivizada. Una ley natural es que el sol salga todos los días. Y las leyes de los hombres jamás podrán derogar eso. No, por ejemplo, la ley es ley natural, por ejemplo, la preservación de la vida. Es ley natural la unión de los sexos, por ejemplo, complementarios. Es ley natural la procreación de los hijos, por ejemplo. Es ley natural la educación de los hijos, es un derecho natural. Entonces, ¿cómo puede la humanidad ir en contra de eso? Sí, sí puede, claro, pero no es coherente con la ley natural. Y si un ciudadano de un país, por allí el que sea, de pronto se ve con leyes nuevas que lo obligan a actuar de una manera que es contraria a su credo religioso, ¿qué hacer? Lo dije muy complicado. O sea, ¿qué hacer si el Estado me obliga a hacer algo que Dios me prohíbe hacer? Pues en la nueva construcción de los derechos humanos también prevé la inclusión y entender que dentro de esa nueva idea de derechos humanos hay una protección amplia hacia la persona. Ajá. ¿Y? Y en ese sentido, el ciudadano, si es obligado a cumplir una ley que vaya contra sus principios religiosos, pues puede no atender a lo que le determina, porque sus principios religiosos se lo mandatan. Es la objeción de conciencia. Es la objeción de conciencia. Sea religioso o no religioso. Así es. ¿Sí? Así es. En ese sentido, el ser humano tiene esa posibilidad, en ejercicio de una libertad, en un ejercicio volitivo de libertad, apelar a esa objeción de conciencia ante una indicación que le hace la autoridad previendo sus principios religiosos. Por ejemplo, usted hablaba hace un momento, padre Rogelio, del derecho a la preservación de la vida. Sí, así ¿no? es. La legítima defensa ante Dios no es transgresión, no es pecado, ante la ley no es delito, ¿sí? Sí, claro, aunque claro, hay otras situaciones que pueden ser más complejas. Afortunadamente las leyes, vamos a decir humanas, las legislaciones nacionales han evolucionado mucho en el respeto de los derechos humanos. Sí se ha avanzado mucho, ya no se ven tantas interferencias, por ejemplo, de los estados, de los gobiernos, contra los derechos religiosos de las personas, de libertad religiosa, por ejemplo, como lo tuvimos incluso aquí en México a principios del siglo XX, ¿no? Una interferencia del gobierno en asuntos religiosos con una flagrante violación de esos derechos.
Pero por supuesto que sí hay situaciones en las que la vida social actual parece presionar a la sociedad en general a aceptar cosas que sí van en contra de la conciencia, ¿no? Reconocer, por ejemplo, el derecho de todo el mundo a abortar a la hora que sea, el derecho de casarse con quien sea, aunque sea no del mismo sexo, y otras cosas, la eutanasia como una forma sistemática de no sé qué. O sea, cosas que pareciera que se nos está obligando a la sociedad en su conjunto a aceptar esas formas nuevas, pero también contrarias a la vida, ¿no? Pero también contrarias a la vida, es decir, contrarias a la ley natural, es decir, contrarias a la ley de Dios. A la ley natural y a la ley de Dios. ¿Qué es el derecho canónico, Padre Rogelio? No, Roberto, es la ley de la Iglesia. Ah, no es la ley de Dios, es la ley de la Iglesia. Es la ley de la Iglesia. Entonces, ¿ley de los hombres? Bueno, ¿o no? Tiene un componente humano, claro que también. Pero su autoridad, ¿verdad? Digamos, la toma del poder de las llaves que Cristo le entregó a la Iglesia. Entonces, pero es algo muy interesante porque nuestra ley canónica, nuestro derecho canónico tiene una inspiración muy fuerte y una fundamentación sólida en el derecho romano. Eso hay que decirlo, ¿no? La Iglesia, cuando creció y se desarrolló dentro de la sociedad del Imperio Romano, particularmente del Imperio Bizantino, tomó elementos fundamentales del derecho romano para tener una estructura legal que nos permita funcionar como una sociedad ordenada, una sociedad organizada. ¿Gracias a Constantino? Justiniano, más bien. Gracias a Justiniano. Sí. Un poquito más hacia Justiniano. A funcionar como una sociedad. O sea, con sus propias leyes, con sus propias normas. Con sus propias leyes, con sus propias normas, que no tienen que estar en contraposición con las normas civiles. De hecho, tenemos muchos cánones que canonizan las leyes civiles y las reconocen. Lo que es válido en derecho civil es válido también en derecho canónico en muchas instancias. Sí. Me platicaba una chica judía una vez que pues tuvo que divorciarse, ¿no? Pero que todo esto lo tuvo que hacer con el rabino de su sinagoga y que su caso llevaba guardado en un cajón 20 años, ¿no? Y me decía, es que mi rabino nunca va a aceptar un divorcio en una mujer, ¿no? Está el asunto ahí detenido por siempre. En un caso así se junta, ¿no? Como que operan igualmente una estructura religiosa con una estructura civil. Esta pregunta es muy interesante y muy importante. La Iglesia es una sociedad, sí, claro, es una sociedad organizada. Claro, el Concilio de Trento la definió como una sociedad perfecta, no perfecta moralmente, no tanto moralmente, sino perfecta estructuralmente, porque tiene una autoridad, porque tiene miembros, tiene una membresía que es el bautismo, tiene territorios, tiene jurisdicciones, tiene lengua. Entonces es una sociedad que tiene los elementos de toda sociedad. Sin embargo, no perdamos de vista que la Iglesia es una realidad mistérica también. Es el cuerpo de Cristo, es asamblea santa, es pueblo sacerdotal, profético, real. Pero está en este mundo, o sea, no es una sociedad espiritualizada, ¿no? Sino que eso que usted dijo, eso ya lo rige la liturgia. Lo rige la liturgia en cuanto a celebración. Sí. El derecho canónico rige la organización de la Iglesia. Rige lo que son parroquias, lo que son las diócesis, lo que son los procesos matrimoniales, por ejemplo, los procesos penales cuando alguien se porta mal, un fiel se porta mal, para corregirlo, para reparar la justicia. Entonces son, digamos, las normas que nos rigen como sociedad organizada en este mundo, pero con un fin espiritual. Con un fin espiritual. Sí. ¿Qué es el derecho civil, maestro Salinas? El derecho civil es toda esa construcción de principios, normas y que han alimentado a una sociedad que está organizada dentro de sus contextos específicos sin llegar a un relativismo, pero que esa construcción tiene toda una razón de ser. El derecho civil tiene sus propios fines. Tiene como fin primordial la justicia, impartir la justicia, pero también tiene como fin buscar el bien común, el orden en una sociedad. Esos son unos de los fines del derecho civil. Del derecho civil parte
el derecho penal? El derecho en general tiene diversas ramas. El derecho es toda la construcción jurídica que existe, pero cada una de esas ramas son específicamente por materia. Hay una rama del derecho civil, una rama del derecho penal, una rama del derecho administrativo, una rama del derecho constitucional, una rama del derecho laboral, otra rama del derecho agrario, el derecho mercantil, el derecho administrativo. Todas esas ramas son en su conjunto el derecho en general, como un sistema jurídico. Vamos acercándonos a conclusiones, ¿no? La ley de Dios, las leyes de los hombres. Tengo un minuto más. Una conclusión, Padre Rogelio, una conclusión, Maestro Salinas, en medio minutito, Padre Rogelio. Bueno, la conclusión sería que la ley de Dios y la ley de los hombres por sí mismas no están contrapuestas, son complementarias. Sin embargo, la ley de Dios siempre es trascendente, es universal, es eterna. Entonces, cuando las leyes humanas se adecuan a ella, alcanzan su finalidad y el hombre alcanza su felicidad. ¡Ah, qué maravilla! Yo me quedo con eso. Sí, qué bellas palabras, qué sabias. Gracias, Padre Rogelio. Maestro Salinas. A través del ejercicio de la ciencia jurídica del derecho, el hombre tiene la oportunidad de aspirar a ese gran principio de justicia. Y ahí es lo que tenemos que hacer los hombres. En ese sentido, aspirar a la libertad y a la justicia en un ejercicio volitivo del ser humano. Y eso lo da la carrera de Derecho. Gracias, Maestro Salinas. Muchas gracias. Gracias a ambos, gracias a cada uno de ustedes por tan buen programa y por abrirnos la mente y los ojos. Gracias, don Roberto, por la oportunidad. Muy interesante este tema, pero llegó el momento de hacer una pausa comercial. No se vaya porque tenemos mucha más información para usted aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Ya estamos de regreso aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano y ahora les presentamos el resumen informativo de esta semana de México y América. La cantante mexicana Evelyn Toledo lanzó la canción O Todo o Nada en honor a la hermana Claire Crockett, religiosa de origen irlandés que falleció en el terremoto de Ecuador en 2016 y que está en proceso de beatificación. En declaraciones a Así Prensa, la cantante nacida en Guadalajara cuenta que quiso componer esta canción con su esposo José Miguel Pardo, porque el testimonio de vida de la hermana Claire Crockett está llenando de esperanza la vida de muchas personas que la conocen, afirmó. En el marco del mes de la Biblia que la Iglesia Católica celebra cada septiembre, la Diócesis de Saltillo puso en marcha una iniciativa de recolección de ejemplares destinados a personas privadas de su libertad en distintos centros penitenciarios del territorio diocesano. El padre Robert Cogan, coordinador de la pastoral penitenciaria, explicó a la agencia informativa Así Prensa que esta labor se lleva realizando por 15 años y beneficia a centros como el Cerezo Varonil de Saltillo y Monclova, el Cerezo Femenil de Saltillo, los centros de adolescentes y el Centro Federal de Mesillas. El sacerdote hizo un llamado a la comunidad para sumarse a esta iniciativa, entregando Biblias de cualquier parroquia de la diócesis. El obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Monseñor Raúl Vera López, desató una polémica al concelebrar una misa a fines de agosto junto a una ministra anglicana, una violación de las disposiciones canónicas que prohíben a no católicos intervenir en la liturgia eucarística. La diócesis de Saltillo condenó el hecho como una falta disciplinaria y dijo a la agencia informativa Así Prensa que el obispo actual, Monseñor Hilario González García, le hizo una corrección fraterna a Monseñor Vera para hacerle ver que esa concelebración no debió hacerla porque no respeta una auténtica acción ecuménica.
Tantos han sido los prodigios que se le atribuyen a la intercesión del beato franciscano Sebastián de Aparicio, que la urna de plata que cobija hoy su cuerpo incorrupto fue hecha por exvotos ofrecidos por sus devotos en muestra de agradecimiento. Así lo compartió a la agencia informativa Así Prensa, Fray Enrique Rivera, franciscano y vicepostulador de la causa de canonización del beato Sebastián de Aparicio, entrevistado en el convento de las Llagas de San Francisco en la ciudad de Puebla, que en una capilla especial acoge el cuerpo del beato franciscano, así como los muchos devotos que llegan a pedir su intercesión. La Corte Constitucional de Colombia eliminó la invocación a Dios del juramento de los médicos veterinarios y zootecnistas en una sentencia que ha sido criticada por parlamentarios católicos al ser un intento por acallar la fe de millones de colombianos. El pasado 26 de agosto, la Corte informó en un comunicado sobre la sentencia C-332-25, en la que declara inexequible la expresión en el nombre de Dios, contenida en el 9º de la Ley 576 de 2000, que expidió el Código de Ética de los Médicos Veterinarios y Zootécnicos. El rechazo al fallo de la Corte fue manifestado por varios representantes a través de un video publicado en las redes sociales. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua prohibió en los últimos años más de 16.500 procesiones y actos de piedad, y ha perpetrado 1.010 ataques contra la Iglesia Católica. Así lo indica la 7ª entrega del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, de la abogada e investigadora en el exilio Marta Patricia Molina, que fue dado a conocer el pasado 27 de agosto. Sobre la prohibición de procesiones, la experta explicó que esto se agudizó desde el 2022 y la dictadura lo impuso en todo el país año tras año desde entonces, pero no considera todos los templos o capillas de las parroquias, que solo en Managua son 400. Ante las acusaciones del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien afirmó que grupos de la Iglesia Católica radicales de izquierda se oponen al proyecto de embalse en la región de Colón, el obispo de Colón Cunayala, Monseñor Manuel Ochoa Gavía, aseguró que su postura no responde a intereses políticos, sino al Evangelio. El plan, impulsado por la autoridad del Canal de Panamá, busca construir una presa y embalse en la cuenca del río Indio para garantizar la seguridad hídrica del país y el funcionamiento del Canal de Panamá, por lo que se reubicará e indemnizará a un sector de la población que se verá afectada. Sin embargo, la iniciativa ha generado críticas de sectores sociales y eclesiales. El obispo de Paterson, en Nueva Jersey, en los Estados Unidos, Monseñor Kevin Sweeney, lamentó el suicidio del padre Rafael Ciro, sacerdote de origen colombiano, que servía como párroco de la iglesia de San Esteban. Dijo que reza por él y pidió oraciones por él, además de confiarlo a la misericordia de Dios. En un comunicado publicado, el prelado recordó que el sacerdote, nacido en 1979 en Colombia, fue fiel, alegre y entregado, desde su ordenación, que fue el 25 de mayo del 2013. El atacante que mató a 2 niños e hirió a otras 17 personas en la Iglesia Católica de la Anunciación en Minneapolis, Estados Unidos, el pasado 27 de agosto, expresó cierto pesar por su intento de transicionar a mujer cuando era menor de edad, según notas manuscritas que mostró en un video de YouTube antes del ataque. Robin Westman, llamado Robert al nacer, cambió legalmente su nombre a los 17 años para reflejar su condición autoidentificada de chica transgénero. Documentos judiciales muestran que su madre aprobó el cambio de nombre.
Con profunda gratitud y un alivio más allá de lo que las palabras pueden expresar, la organización humanitaria Nuestros Pequeños Hermanos, socio local de Manos Unidas, confirmó la liberación de los 8 rehenes que permanecían secuestrados desde el pasado 3 de agosto en Haití. Entre ellas se encontraban un niño de 3 años, la misionera irlandesa laica Gina Geraghty, quien desde hace más de 30 años dedica su vida a los niños con discapacidad en Haití. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana de América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español de la audiencia general del 3 de septiembre. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el misterio que encierran las palabras de Jesús en la cruz. Tengo sed. La sed del crucificado no es solo una cuestión fisiológica, se trata de la profunda expresión de un deseo. Jesús tiene sed de amor, de relación y de comunión. No se avergüenza de haber asumido nuestra humanidad frágil. Aquel que lo ha dado todo no vacila en mostrarse necesitado. Este gesto es un signo elocuente de que el hombre no se realiza por la fuerza del poder, de que no se basta a sí mismo para salvarse, sino que está necesitado de los demás, que tiene que aprender a abrirse confiadamente al otro. Para que nuestro amor sea auténtico, debemos no solo darlo, sino recibirlo. Jesús nos enseña a dar, pero también a recibir amor. La sed de Jesús en la cruz es también la de la humanidad herida por el pecado, es decir, la que, reconociendo la fragilidad humana, no la esconde, sino que sabe pedir perdón al Dios del amor. No tengamos miedo de pedir su amor misericordioso, incluso cuando pensamos que no lo merecemos. Aprendamos a tender la mano sin avergonzarnos. En ese gesto sencillo se esconde la salvación. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y de América Latina. Hoy celebramos la fiesta litúrgica de San Gregorio Magno. Pidamos al Señor que en nuestro peregrinar por este mundo, por la intercesión de este Santo Papa, seamos capaces de reconocer con humildad nuestra necesidad del amor de Dios y el de nuestros hermanos. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí termina también nuestra transmisión con Radio Vaticana, la radio del Papa. Ahora les quiero recordar que el próximo 16 de octubre va a haber una peregrinación a los santuarios marianos de Europa, que es España, Francia, Portugal e Italia. Los números para que se ponga en contacto es 55 55 59 27 92. Va como guía Roberto Farril. Les recuerdo los números telefónicos 55 55 59 27 92. Y un capellán. Exacto, un capellán va en cada viaje. Y se pueden confesar cualquier día. Exacto, además de que están incluidas misas en los lugares más importantes, igual y
Imagínese en España, en la Virgen del Pilar, en Portugal, Nuestra Señora de Fátima, en Francia, Nuestra Señora de la Salette, en Lourdes también, en Francia, en Italia van a visitar el lugar donde siempre va el Papa León XIV, además de estar en la audiencia general con él. Sí. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. En las voces informativas estuvo Marisa O'Farrill y Ana Guadalupe Silvestre. En los controles operativos estuvo Mike Lennon. Lo dejamos con lo mejor que lo podemos dejar, la bendición del Santo Padre. Que tenga una feliz semana. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presentó El Pulso del Papa.